La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos nuestros empresarios. Sean todos bienvenidos a una conferencia más que hace parte de este modelo de gestión de crisis que le lidera la Cámara de Comercio de Aburrasur para todo el sector empresarial y comercial de la Aburrasur. De antemano agradecerles el haber atendido esta invitación, el que estén en la mañana de hoy con nosotros compartiendo esta conferencia sobre los impuestos en el estado de emergencia por el COVID-19. Antes de darle paso a nuestro conferenciante, quiero invitar a la doctora Lilian Mesa Arango, presidenta ejecutiva de la Cámara, quien tiene un saludo para todos ustedes. Muy buenos días a todos los empresarios que nos están acompañando en la mañana de hoy. Decirles que la Cámara de Comercio Aburrasur está trabajando intensamente para poderles tener a todos ustedes eventos pertinentes, prestarles asesorías en temas de su interés, brindarles información actualizada y servir de enlace con el sector público, privado y con los clústeres, en este momento principalmente de salud y el clúster de confección, que si bien sabemos están en Medellín, pero trabajan para todo Antioquia. Con esto quiero también compartir con ustedes nuestros canales de comunicación, que no tengamos disculpas de que no se pueden comunicar con nosotros para plantearnos sus inquietudes y sus preguntas. Ahí lo pueden ver en pantalla, la línea única, el WhatsApp, nuestras redes, el chat, la app. O sea, no hay disculpas en la comunicación con alguno de los directivos y colaboradores de Cámara. Tener muy presente los próximos eventos virtuales, que les puedo informar que estamos haciendo todo lo posible para que todos los días, de lunes a viernes, tengamos eventos pertinentes y de acuerdo a la crisis que estamos viviendo en estos momentos para ustedes, señores empresarios. Y quiero compartir con ustedes un ciclo de conferencia, el ciclo online, que de 8 horas y que está dentro del programa Aburrasur Online, un programa que tiene la Cámara ya hace poco más de 5 años. Y acá queremos ofrecerles a ustedes cómo generar ventas online en tiempos de crisis. Y este ciclo iniciará mañana jueves de 10 a 12, pero también continúa el próximo martes 21 de abril, jueves 23 de abril, martes 28 de abril, a la misma hora, de 10 a 12. Es un ciclo muy completo de 8 horas para saber cómo vender a través de Internet. Nuestra empresa que nos acompaña es la empresa Shopping App, una empresa que viene trabajando con nosotros también hace poco más o menos de 5 años. Para el viernes también tenemos evento y así como les manifesté, todos los días, de lunes a viernes, tendremos conferencias para ustedes. No olviden nuestro servicio del consultorio empresarial, donde pueden hacer sus consultas en temas tributarios, finanzas, laborales, jurídicos, contractuales, de registros públicos, de comercio internacional, etcétera. Para este consultorio lo estamos haciendo en lo que la Cámara sabe hacer, porque todo no lo sabemos hacer, nos acompañan nuestros directivos de Cámara, pero tenemos unos aliados, unas empresas muy generosas que nos están acompañando en con este consultorio, y entre ellos está
línea contable, que es nuestro conferenciante del día de hoy, el doctor Javier García Restrepo, que le quiero dar mis agradecimientos. También está la firma de Villa y Asociados, Campo Tributario, el CEIPA, Aure, Barrientos y Asociados, Vértice. O sea, tenemos una cantidad de firmas expertas en diferentes temas, como son principalmente en temas tributarios y laborales y de seguridad social en el trabajo, que nos están acompañando, y otras firmas que nos están acompañando en todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, con innovación, con el modelo de negocios. Entonces quiero que estén muy atentos. En nuestro portal se encuentra para que puedan acceder fácilmente las normas expedidas por el gobierno nacional. También las tenemos a disposición de ustedes en nuestro portal. En caso, está todo el compendio de las normas que han salido en esta emergencia económica, social y ecológica, tanto las nacionales como las locales. Cuando hablo de las locales, estoy hablando las normas y reglas, decretos que vienen sacando los municipios de Itagüí, Envigado, Sabaneta, Caldas y La Estrella. En otro lugar, si ustedes de pronto tienen alguna dificultad en comunicarse con nosotros, estamos dando 2 contactos, que es el contacto de Hugo Suaza y Helber Pérez. Ahí tienen el correo electrónico de ellos en sus pantallas, donde se pueden comunicar con ellos, pero creo que la comunicación con la Cámara no tiene disculpas, porque tenemos todos los medios para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Y por último, sí, un agradecimiento muy especial a nuestro conferenciante, el doctor Javier García Restrepo, contador tributarista y muy conocido por ustedes, porque nos ha acompañado por muchos años en las reformas y actualizaciones tributarias. Y un agradecimiento, sí, doctor García, por hacer parte de este consultorio empresarial y por ofrecernos usted el tema de hoy, que es muy importante para todos, para la Cámara y para los empresarios. Y a los empresarios pedirles que tengamos paciencia, un poquito de tolerancia, y que cumplamos con todas las recomendaciones que nos ha hecho el gobierno nacional, departamental y local, con el fin de que podamos salir de esta pandemia lo más rápido posible y que no sean tantos los muertos como sí estamos viendo en otros países. Entonces, muy buenos días y espero que esta conferencia sea de todo el interés para todos ustedes. Feliz día. Muchas gracias, doctora Lilian, por sus palabras. Invitar a los empresarios también a que accedan a nuestra plataforma, a nuestro canal de YouTube o a nuestro sitio web, donde podrán encontrar todo el material audiovisual que se ha generado de todas las conferencias que hemos realizado hasta el momento, y donde además encontrarán comentarios y opiniones importantes de especialistas que nos acompañan en este proceso del manejo de la crisis para los empresarios y comerciantes. Están todos cordialmente invitados. Vamos a dar paso entonces a la conferencia, no sin antes invitarlos para que a través del chat disponible en la plataforma ustedes vayan haciendo las preguntas mientras se desarrolla la conferencia, y al finalizar estaremos haciendo la selección y la organización de las preguntas para que el doctor Javier García nos dé respuesta a todas las inquietudes que ustedes manifiesten a través de la plataforma. Tengo el gusto de presentarles al doctor Javier García Restrepo. Él es contador público de la Universidad de Antioquia, magíster en tributación y política fiscal, especialista en ciencias tributarias, especialista en revisoría fiscal y contraloría, con diplomado en fomento y desarrollo de la investigación en normas internacionales NIC, NIF, y diplomado en normas de auditoría y aseguramiento NIAS. Los dejo entonces en compañía del doctor Javier García Restrepo y la conferencia Los impuestos en el estado de emergencia por el COVID-19. Sean todos bienvenidos.
Buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes. Espero que esta conferencia nos sea de agrado y de servicio a todos. Me acojo a las palabras de la doctora Lilian, no sin antes agradecerle la deferencia que tiene con nosotros los conferencistas y con las personas que la acompañamos. Y es admirable lo que está haciendo la Cámara de Comercio. Y en esa admiración que sentimos por la Cámara de Comercio y el cariño que sentimos por las empresas de Antioquia, por Colombia, es que todas las personas que nos unimos al grupo de trabajo para acompañar a los empresarios, lo hacemos con mucho cariño y estoy hablando en nombre de mis compañeros a quienes admiro y aprecio. Muchas gracias y esperamos que esta conferencia les sirva. Sea lo primero decir que vivimos un momento difícil y lo decía nuestro alcalde ayer, inédito en los últimos 100 años. Pero también es un orgullo para Antioquia saber que contamos con un grupo de profesionales en la ciencia, en la tecnología, en las administraciones que están permitiendo lograr que la curva de infectados vaya disminuyendo y se vaya aplanando. Esperemos que lo logremos. El tema de hoy es precisamente los impuestos y la forma como debemos afrontar esta circunstancia. La primera advertencia que hago es que al escuchar esta conferencia no es un punto final. Casi todos los decretos y normas que se escribieron en el primer aislamiento que hubo, que terminó el 12 o a las 0 horas del día 13 de abril, y ahí arrancamos con el segundo, que va hasta el 27. Entonces, es posible que más adelante o en esta semana o la semana entrante salgan nuevas normas. Este es un mensaje para que todo el mundo estemos pendientes de lo que está saliendo y de los cambios que hay. Cuando nosotros hablamos de los impuestos a la sombra del COVID-19, hablamos de la realidad a la que estamos sometidos en este momento. Es así como el Estado ha tratado de aligerar las cargas de algunos sectores, sobre todo los más golpeados, apuntando a través de la normatividad a correr fechas, a cambiar situaciones, y en esa función ha sacado estos decretos. Estos solamente tienen que ver con impuestos. Hay muchos decretos, muchos que tienen que ver, que son decretos leyes por el estado de la emergencia. Lo primero que tenemos que ver es que el decreto 417 fue el que declaró el estado de emergencia económica. Luego vino el decreto 457 que habló del primer aislamiento preventivo que terminó a las 0 horas del día 13 de abril, y luego vino el decreto 531 que alargó el aislamiento preventivo. Ahí vamos. Pero en medio de todo eso han salido decretos apuntando a dos cosas, como ya les dije, a uno, a aligerar las cargas, y otras, a cambiar los calendarios tributarios. En medio de todo eso, también vamos a hablar un poquitico, pero así muy tangencialmente, sobre otras normas que tienen que ver con el sector empresarial. Entonces arranquemos. El decreto 397 de marzo 13 habla sobre la contribución fiscal para el turismo, es un aplazamiento de fechas. El decreto 398 habla de las reuniones presenciales de las asambleas. Recuerden que el aislamiento vino en las plenas fechas en que estaban seguramente programadas la mayoría de las asambleas.
El decreto 410 de marzo 16 habla de la modificación del arancel de importación y tiene que ver con importaciones que tienen que ver con insumos médicos y con insumos de transporte aéreo. Las dos cosas, uno, porque la medicina obviamente hay que ser muy bien atendida porque esa es la base, esos son nuestros héroes en este momento. Y el transporte aéreo porque fue el primer golpeado, ese y la parte de la cultura fueron los primeros golpeados, en esta emergencia. Luego viene el decreto 434, que tiene que ver, eso sí, con renovaciones Cámara de Comercio y asambleas ordinarias. El decreto 435, modificación de calendario tributario. El 438, exención transitoria del IVA. El 461, facultad a gobernadores y alcaldes en materia de rentas. El decreto 463, modificación parcial del arancel. El decreto 475, alivios al sector de la cultura. El 520, modificación de calendario tributario. El 530, exención tributaria y gravamen a los movimientos financieros. Y el 535, devolución abreviada de saldos a favor en renta e IVA. Señores, además de todo esto, la DIAN ha sacado unas resoluciones, la 02 y la 027. La primera tiene que ver con suspensión de términos, suspensión que iba hasta el 3 de abril, ya eso se terminó, y la resolución 027 que tiene que ver con plazos e información exógena. Las circulares, hay unas circulares que tienen que ver, primero la circular 021 del Ministerio de Trabajo, solamente haré mención de ella en este momento. Esto tiene que ver exactamente con la protección al empleo. Es decir, se habla del trabajo en casa, del teletrabajo, del trabajo por horas, de los horarios, de las vacaciones anticipadas, de las vacaciones pagadas y de los descansos no remunerados. Eso todo apuntando a proteger el empleo. Las supersociedades han sacado las circulares que tienen que ver con aplazamientos de las asambleas y con las asambleas virtuales. Ahí está la resolución 008, 02, 03 y 04. Y en impuestos territoriales, no podíamos alejarnos, estando en el Aburrá Sur, de por lo menos hablar de los cambios en los impuestos territoriales de los municipios de la Aburrá Sur, que a su saber son Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Entonces, vamos a ver los cambios que han habido ahí. Esas son las normas. Y como les digo, esto es lo que tiene que ver con los impuestos y con algunas situaciones administrativas. Pero todas las demás normas, eso es una cantidad enorme de normas que tienen que ver ya con orden público, con sanidad, con entrega de auxilios, con todas esas cosas que está haciendo el gobierno y la está haciendo, me imagino y creo, y estoy convencido, de muy buena manera. Hablemos de los decretos por estado de emergencia económica que acabamos de listar. Vamos a hablar, lo primero es de los 3 decretos que son la base. Ya habíamos hablado de ellos, el decreto 417, el de la declaración del estado de emergencia, y los decretos 457 y 531 que hablan del aislamiento. ¿Sí? El presidente en su Silenciado. de ayer fue muy claro. El aislamiento posiblemente no se acabe totalmente el 27 de abril. Vamos a empezar un aislamiento que él llama inteligente por etapas. Es decir, porque productivamente es posible que se arranque con algunos procesos de producción a partir del 27 de abril. Pero lo dijo claramente, la vida social, la vida nocturna, todas esas cosas, los encuentros deportivos, todas esas cosas, sí van a tener un aplazamiento mucho más largo. Hablemos primero del decreto 397. Habla de la contribución fiscal para la promoción del turismo. Sabemos que el primer golpeado, no el único, pero el primero fue el turismo. ¿Sí? Entonces, el gobierno
el 13 de marzo, habló sobre la presentación y pago de la contribución fiscal para la promoción del turismo. Recuerden que el decreto 1074 habla sobre los plazos para presentar la liquidación privada y la liquidación privada correspondiente a cada periodo trimestral de la contribución fiscal para la promoción del turismo, y que debía presentarse a más tardar los primeros días del mes siguiente del correspondiente trimestre. El decreto 397 lo que hizo fue que ese primer trimestre que se vencía, digamos, el 20 de abril, o se vencía el 20 de abril, eso fue aplazado hasta el 29 de julio de 2020. Entonces, ese fue, digamos, el primer incentivo, el primer alivio que se le dio en esta etapa al turismo. Luego vino el decreto 410 de marzo 16 de 2020, donde lleva a arancel cero algunos suministros médicos y algunos suministros para empresas de transporte aéreo. Como decía ahora, son dos sectores que necesitaban o necesitan de la ayuda inmediata, obviamente la salud y las compañías de transporte aéreo. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de establecer un arancel cero al valor en las importaciones de la nación más favorecida. La nación más favorecida es donde sea el precio mejor de los siguientes productos. Entonces se dan estos productos: oxígenos, gasas, jabones, todos son insumos médicos. Hay 9 más. Yo solamente puse los primeros 9, hay otros 9 más. ¿Sí? Recuerden que el arancel en Colombia tiene un promedio más o menos del 8.5%. Entonces lo bajamos a 0. El gran problema de estas situaciones es que todos estos insumos médicos obviamente están escaseados en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, como ya nos estamos dando cuenta, algunas empresas colombianas se han dedicado a hacer algunos de estos insumos, sobre todo tapabocas, gasas, todas esas vainas, jabones y todas esas cosas, con el fin de suplir esa ausencia de importaciones o esa falta de importaciones, porque todo el mundo está necesitando eso. En el área del transporte aéreo, también se estableció tarifa cero de las importaciones de la nación más favorecida a 90 productos. Puse 4 ahí, pero son 86 más, a 90 productos, ¿sí? Obviamente, como lo dice el decreto mismo, esto hay que reglamentar. El decreto 435 de marzo 19 y luego el decreto 520 de abril 6 del 2020 hablan de la modificación del calendario tributario de impuesto de renta de activos en el exterior y la modificación de cálculos y anticipos. ¿Qué es lo más importante de esto? Hablemos primero de los grandes contribuyentes. Recordemos que los grandes contribuyentes hoy los hemos dividido, o ya tenemos algunas subdivisiones. Aquí tenemos los generales y hablamos de los grandes contribuyentes de entidades financieras. En los grandes contribuyentes a nivel general, la segunda cuota antes de la norma, en la segunda cuota se presentaba la declaración de renta, ¿sí? Entonces, antes la declaración y pago de la segunda cuota estaba del 14 al 27 de abril. Hoy solamente se hace pago de la segunda cuota, y es del 21 de abril al 5 de mayo, obviamente, teniendo en cuenta el último dígito del NIC. La declaración hoy se presenta en la tercera cuota, ¿ya? Entonces, y las fechas no cambiaron. El cambio es que la declaración se presenta en la tercera cuota. Para los grandes contribuyentes de entidades financieras, recuerde que la primera cuota es el 50% del impuesto a pagar del año gravable 2018. Antes la fecha estaba del 14 al 27 de abril, la nueva fecha es del 21 de abril al 5 de mayo. Pero bueno, en este juego viene el problema de las cuotas. ¿Qué se habla de las cuotas? ¿Qué había antes?
Antes el valor de la primera cuota era el 20% del impuesto a pagar en el 2018. Y el valor de la segunda y la tercera cuota era 50 y 50% del impuesto que diera en la declaración menos la primera cuota. Eso estaba claro. Ahora, ¿qué ocurre? La primera cuota queda en el 20%. La segunda cuota es del 45% del impuesto a pagar en el 2018. Ahora, si al presentar la segunda cuota ya declarado, hace como era antes. Coge el impuesto por pagar, le resta el anticipo del 20% que se ha hecho en la primera cuota y paga 50 y 50. Una de las grandes situaciones que se presenta es para la segunda cuota. Si en la segunda cuota una persona tiene saldo a favor del año anterior, en la primera cuota es muy claro, no paga la primera cuota. En la segunda eso no está muy claro. Entonces, la recomendación es presente la declaración en la segunda cuota. No hay ningún problema el que lo quiera hacer. Lo más importante acá es el mensaje que se ha recibido de algunos catadistas que yo comparto plenamente. Señores, si la empresa tiene con qué pagar los impuestos y la fecha inicial, a tiempo y todas esas cosas, háganlo. El Estado en este momento está necesitando de esos recursos también, porque hay que favorecer a mucha gente y hay que ayudarle a mucha gente. El impuesto de renta de las personas jurídicas. ¿Cuáles fueron los cambios? En la primera cuota no se declara, como venía antes. Antes era declaración y pago de la primera cuota del 14 de abril al 12 de mayo. ¿Qué es lo nuevo? Se paga únicamente la primera cuota y no se declara. Y la fecha es del 21 de abril al 19 de mayo. Ahora, en la segunda cuota se va a declarar. ¿Qué se decía antes? Pago de la segunda cuota del 9 de junio al 24 de junio. Aquí, hoy, en la segunda cuota vamos a declarar, ¿sí? Declaración y segunda cuota y cambia la fecha del 1 de junio al 1 de julio. Primero estaba del 9 de junio al 24 de junio. El anticipo, la primera cuota, 50% del saldo a pagar en el 2018. Si al pagar la primera cuota ya declarada, bueno, 50 y 50. Volvemos a lo mismo. Pago de la primera cuota. Entonces, si yo tengo un saldo a favor, sería mejor declarar en la primera cuota para evitar después la explicación, ¿sí? Porque los grandes contribuyentes estaban muy claros, no paguen. Aquí no está tan claro. El decreto 520 solito habla de la declaración de activos en el exterior. Los grandes contribuyentes, las fechas antes eran del 14 al 27 de abril. Hoy, lo nuevo es del 9 al 24 de junio. Las personas jurídicas, antes, las demás, era del 14 de abril al 12 de mayo, hoy quedó del 1 de junio al 1 de julio. Es decir, todo esto son cambios que hay que tener en cuenta, pero como hemos dicho, la persona que ya tenga las cosas listas, las presentes y hay que declarar impuestos, ojalá lo hagamos. El decreto 435 también habla de la modificación del calendario tributario a las declaraciones de IVA, la presentación y pago de las declaraciones de IVA bimestral y cuatrimestral y la declaración del impuesto al consumo, ¿sí? Pero de unas partidas. Recuerden, aquí no se han aplazado ni las retenciones, ni el pago de las declaraciones de renta, ni las declaraciones de IVA. Aquí no. Aquí se aplazaron, fue para algunas actividades. Por ejemplo, no. Lo que dice la norma es, todas las actividades que hay ahí, o sea, expendio a la mesa de comidas preparadas, expendio a la... Bueno, todas las 6, esas tienen que ver con el IVA, ¿sí? Entonces, la declaración de IVA de esas 6 actividades bimestral de marzo a abril, que estaba del 12 al 26 de mayo, la presentación se hace, por su obligación, junio 30. La declaración cuatrimestral
de enero a abril, que está entre el 12 y el 22 de mayo, queda en junio 30. Ahora, el impuesto al consumo no son las 6, sino las 4 primeras actividades. ¿Sí? La declaración del impuesto al consumo de marzo a abril, que estaba de 12 al 22 de mayo, quedó en junio 30. Entonces, no es decir que se aplazaron las fechas del IVA. Se aplazaron las fechas del IVA para estas actividades y el impuesto al consumo. Eso es lo que debemos tener meridianamente claro. Y esto tiene que ver exactamente con los restaurantes y con todas estas vainas. Decreto 438 habla de la exención de IVA a elementos médicos y cambio de calendario tributario al régimen tributario especial. El decreto 438 dice: por el término de la emergencia estarán exentos de IVA. Entonces recordemos, exentos de IVA son bienes grabados con tarifa cero, con derecho a descontable. Pero estos van a tener una limitante, ¿sí? Porque el derecho al descontable en los bienes exentos supone el derecho a la devolución o a la compensación o a la imputación. Aquí hay un limitante. Entonces, por el término de la emergencia estarán exentos de IVA en la importación y venta en territorio nacional sin derecho a devolución y o compensación. ¿Qué quiere decir eso? Solo se pueden imputar. Entonces, ahí están los elementos y que puse unos ejemplos y 15 más. Es decir, ¿sí? Que tenemos 24, 25 elementos, ¿sí? Que están exentos de IVA. Entonces, se tiene derecho a impuestos descontables. Los saldadores se pueden imputar, no solicitar ni en devolución ni en compensación. ¿Cuáles son las condiciones que debemos cumplir? Y esto se debe cumplir muy bien cumplidito para que después no resulten grabados. Entonces, incorporar en la factura de venta una frasecita que diga: bienes exentos, decreto 417 del 2020. Segundo, la importación, venta y entrega debe realizarse en el término de la emergencia, durante la emergencia. Tercero, rendir un informe mensual firmado por contador o revisor fiscal en el que se detallen las facturas, el número, fecha, cantidad, valor, bueno, todo eso. Cuarto, un informe mensual de la declaración de bienes importados firmado por contador o revisor fiscal en el que se detalle la declaración de importación, número, fecha, cantidad, bueno. El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la aplicación de la normatividad vigente. Esto hay que tenerlo claro, muy clarito y tener muy separado. Es decir, cuando se va a hacer, en un caso de esos, digamos, bueno, el que vaya a vender eso, va a tener que tener en cuenta que tenía productos de estos grabados con IVA y van a llegar unos exentos, tenerlos totalmente separaditos, toda la cosa, y saber en qué momento se vende. En cuanto al régimen tributario especial, nosotros sabemos que el régimen tributario especial deberá actualizar anualmente en los 3 primeros meses de cada año, o sea, hasta el 31 de marzo, la información a que se refiere este registro, la información del artículo 324, raya 5. Este plazo se extiende hasta el 30 de junio del 2020. Lo mismo que la reunión del órgano de dirección, que también tiene plazo hasta el 31 de marzo, se extendió hasta el 30 de junio del 2020. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta con las entidades del régimen tributario especial. El decreto 463 genera otros aranceles a cero en insumos médicos y una priorización en su distribución. ¿De qué habla? Habla el decreto 426 que se va a establecer un arancel del 0% al valor de las importaciones de las naciones más favorecidas a los siguientes puntos. Ahí están, ¿sí? Son 53 productos, ¿sí? Coloco como ejemplo estos. Todos tienen que son elementos médicos, ¿ya? Los productos e importadores
priorizarán su distribución. Entonces aquí va a haber una prioridad en la distribución, al por mayor y al de tal, de manera controlada en el siguiente orden. Primero, ¿cuál es la prioridad? Instituciones prestadoras de servicios de salud, con servicios de cuidados intensivos, intermedios, neonatal, pediátricos, bueno, o de adultos. Señores, yo creo que esto es todo un paseo para esas empresas, pero lo van a tener que hacer, ¿sí? Porque la prioridad es, yo digo, es que si llegan varias personas a comprar o varias entidades, primero hay que priorizar esto. Segundo, ¿cuál es la segunda prioridad? Empresas de transporte masivo urbano. La tercera, aeropuertos y terminales. La cuarta, empresas aéreas y de transporte terrestre departamental. Cuarto, entidades de gobierno nacional, departamental y municipal. Sexto, fuerzas de seguridad del Estado, bomberos. Entonces, mire, esto tiene que ver, uno, con la contención, dos, con la propagación, tres, con el control. En ese orden hicieron, ¿sí? Es contención, propagación, control, distribución. Viene la distribución. Séptimo, empresas de comercialización y distribución a domicilio. Esas empresas deben limitar la venta al detalle de 2 unidades por familia y por persona. Eso sí es todo un paseo, porque uno tiene que llevarle como la cuenta a las personas a quienes le está vendiendo, ¿sí? Y no le vende sino 2 unidades por familia y por persona. Entonces tiene que conocerlo toda la familia y tiene que ver cada cuánto va a comprar. Yo creo que no necesita reglamentarse. Lo mismo que las droguerías, grandes superficies, ventas al detalle, siempre que se limite a 2 unidades por grupo de familia y por semana. Noveno, personas jurídicas y empresas autorizadas por el gobierno, siempre que la venta se limite a las unidades necesarias para atender el número de empleados de su funcionamiento durante una semana. ¿Qué debe llevar esa empresa para demostrar allá que cuántos empleados tiene? Bueno, la norma no lo dice, se reglamentará, pienso yo. Para las compras, o sea, las de comercialización 7 y 8, en las droguerías, el adulto mayor la podrá hacer a través de un familiar o de su cuidador. Entonces, señores, hay que tener en cuenta no solamente el beneficio, sino la prioridad en la distribución de esos elementos médicos. Decreto 4 de 35 de marzo 25 de 2020. Cambio de calendario para el pago de contribución para el cargo de espectáculos públicos. Recordemos, los productores permanentes que hayan realizado espectáculos públicos de artes escénicas en el bimestre deberán declarar y pagar la contribución para el CAR en los mismos plazos establecidos para presentar la declaración de IVA. Entonces, ¿qué pasó? Los bimestres de enero-febrero, cuyo vencimiento era del 10 al 24 de marzo, se pasó hasta el 30 de septiembre, el de marzo a abril, que era del 12 al 26 de mayo, hasta el 30 de septiembre, de mayo a junio, del 7 al 21 de julio, lo pasaron hasta el 30 de octubre, y de julio a agosto, del 8 al 21 de septiembre, quedó al 30 de octubre. Es decir, se aplazaron los pagos de la contribución para fiscal que hacen estas entidades. Ahora, esta misma contribución para fiscal, pero para los productores ocasionales, pues, ellos deben presentar una declaración por cada espectáculo público que realicen dentro de los 5 días siguientes a su realización. ¿Qué es lo nuevo? Que los derechos de asistencia comercializados y entregados entre marzo y junio del 2020 podrán ser declarados y pagados hasta septiembre 30 del 2020. Y el decreto 352 del 2004 habla de la creación y pago para el desarrollo cinematográfico entre los primeros 15 días calendarios siguientes al mes causado. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué es lo nuevo? Las actividades realizadas entre marzo y junio podrán cumplir su obligación hasta el 30 de septiembre del 2020. Entonces, y lo que está haciendo es, con estas artes escénicas y la pintura, tratar de dejarles el flujo efectivo en esta pandemia y que después puedan cancelar hacer esos pagos. El decreto 530 trae una exención transitoria al gravamen a los movimientos financieros. Para efectos del IVA, las donaciones no se consideran ventas. Entonces,
hasta este momento hemos hablado de contención, de control y de todas esas cosas. Ahora estamos hablando de la forma de donar, ¿sí? Entonces, en esas donaciones va a haber un beneficio de cada uno de los movimientos financieros. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, la exención no es por siempre, como su norma lo dice, transitoria. Por el tiempo que dure la emergencia, estarán exentas los retiros de las cuentas corrientes y de ahorro que realicen las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial. Para el efecto se marcarán hasta dos cuentas destinadas única y exclusivamente para beneficiar la población más vulnerable. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, solicitar por escrito a la entidad bancaria la marcación de las cuentas. Segundo, manifestar bajo la grada del juramento ante la entidad que los retiros serán destinados a beneficiar a la población más vulnerable. Además, deben llegar a la DIAN en los 15 días siguientes a la marcación de las cuentas copia de la documentación anterior. Aparte de eso, deben llegar a la DIAN en los 15 días siguientes de determinar la emergencia la siguiente información. Primero, el monto de los retiros de las cuentas. Segundo, el destino e identificación de los beneficiarios. El incumplimiento de esto dará lugar a la sanción del artículo 151, que es la sanción por información. En este caso, las donaciones no se consideran ventas. ¿Cuál es el efecto que una donación no se considera venta? Que no va a generar el IVA. ¿Sí? Las donaciones de bienes grabados generan IVA. ¿Sí? En este caso, no van a generar IVA. ¿Cuáles son? Obviamente que esto no se aplica si el beneficiario es un vinculado económico. ¿Cuáles son los bienes comprendidos? Consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo, medicamentos, materiales de construcción y dispositivos médicos. Obviamente no aplica para bebidas embriagantes, es decir, los que estaban esperando que le mandaran el guarito para diciembre. Ahora con esta pandemia, no está, siguen como un correcto. El decreto 535 de abril 10 de 2020 es el procedimiento abreviado de devolución de saldos a favor en renta e IVA. Hasta ahora teníamos la devolución automática que viene de la ley 2010, ¿sí? Ahora le hicimos un arreglo artístico a esa devolución automática en razón a la pandemia. ¿Qué decimos? ¿O qué dice la norma? Mientras permanezca la emergencia, se autorizará a los contribuyentes no calificados en riesgo alto devolución o compensación de saldos a favor en un proceso abreviado en los 15 días siguientes a la solicitud. Esperemos que así sea y ojalá así sea, porque mucha gente necesita ese flujo efectivo. No se va a aplicar aquello que se habla en las devoluciones, que es obligatorio en las devoluciones a partir de la ley 2010, que más del 85% de los costos provengan de proveedores que sean responsables o que tengan factura electrónica. Eso no va a aplicar. Si el contribuyente es calificado a alto riesgo, ¿qué ocurre? Entonces, dice la norma, si el contribuyente es calificado de alto riesgo, la seccional de la DIAN podrá, primero, suspender los términos de la devolución o compensación mientras permanezca la emergencia, no devolver. Segundo, autorizar la devolución o compensación e informar a fiscalización para iniciar el control posterior cuando finalice la emergencia. Lo que debe quedar claro en esta norma es que no es que las cosas van a dejar de hacer, se van a hacer después de que termine la emergencia. Veámoslo, verá. Relación de costos y deducciones. Mientras permanezca la emergencia, no será necesario anexar la relación de costos, gastos y deducciones en la solicitud, la cual debe presentarse en los 30 días siguientes al levantamiento de la emergencia sin necesidad de requerimiento. Ojo,
hay que tener mucho cuidado. Cuando yo haga este tipo de devoluciones, no espere que la DIAN le diga que mande la relación de costos y deducciones. Usted sabe que terminada la emergencia tiene un mes y que no le van a escribir y que si no lo hace le van a aplicar la sanción del artículo 651, que es la de información. Entonces, muy claro, una de las cosas es haga la devolución, que el ligero, que se lo deban ligero, pero hombre, una forma de proceder es de una vez haga la relación de costos y deducciones. El proceso, ¿qué dice la norma adicional? Que cuando haya procesos de fiscalización en curso por investigación previa a la devolución o compensación, esos procesos regresan a devoluciones para iniciar el procedimiento abreviado, es decir, después de seguir la investigación. Las solicitudes que estén en trámite con este procedimiento al terminar la emergencia finalizarán con este procedimiento. ¿Qué me preocupa a mí? Hombre, en renta yo no lo veo tan difícil, pero es que en IVA no, en IVA hay que hacer todo, ahí no quitaron nada. ¿Sí me entiende? Es decir, lo abreviado es que le entregan en 15 días, pero la documentación hay que entregarla. Resolución 022 y 027 de la DIAN. La primera habla de suspensión de términos, como dije, es hasta el 3 de abril ya. Cambio de calendario e información exógena y otros. Entonces, lo primero, decía la norma, perdón, entre el 19 de marzo y el 3 de abril de 2020, inclusive, se suspenden los términos de los procesos de actuación administrativa en materia tributaria. Se suspenden los términos establecidos para la gestión interna de las solicitudes y denuncias por servicio informático electrónico y los plazos para decidir las solicitudes especiales del RUT. En consecuencia, durante el mismo tiempo no habrá atención al público en dependencias de las direcciones seccionales y delegadas e impuestos de aduanas nacionales. Ahora se habla del teletrabajo, se habla de todo, entonces esto fue hasta el 3 de abril. La resolución 027 habla de cambios en el calendario tributario. Dice, los grandes contribuyentes, ¿sí?, que tenían que presentar la información exógena de abril 28 a mayo 12, el nuevo calendario es del 15 al 29 de mayo. Las personas jurídicas que estaba de mayo 13 a junio 16, el nuevo calendario es del 1 de junio al 1 de julio. Y la información de resoluciones administrativas relacionadas con los gastos tributarios de orden municipal o distrital, o sea, la información que tiene que presentar del periodo agosto-diciembre del 2009 se debía presentar a más tardar el 16 de abril. La aplazaron hasta el 12 de junio del 2020. La información de entidades públicas y privadas que reciben convenios con cooperativas y asistencia técnica con organismos internacionales, la fecha de presentación es el último día del mes siguiente. ¿Qué cambió? La información de febrero-marzo es hasta el último día hábil del mes de mayo, no del mes de abril, sino del mes de mayo. Información trimestral de intermediarios de mercado cambiario es dentro del mes siguiente al trimestre. Aquí, desde el primer trimestre la pasaban hasta el último día hábil de mayo. Y la información de profesionales de compra y venta de divisa en efectivo, la fecha de presentación era dentro del mes siguiente al trimestre. ¿Qué fue lo nuevo? El primer trimestre quedó hasta el último día del mes de mayo. No siendo impuestos, por eso es muy importante que tengamos en cuenta lo de las asambleas. ¿Qué se habla de la asamblea? El decreto 398, recuerden, las asambleas estaban en pleno auge cuando arrancó la pandemia. Entonces, el artículo 398 habla de las asambleas no presenciales. Recordemos que la ley 222 habla de las reuniones no presenciales, ¿sí? Entonces, el artículo 2 del decreto 398 dice, las sociedades que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hayan convocado a reunión ordinaria presencial del máximo órgano social por el año 2020 podrán, hasta un día antes de la fecha de la reunión convocada, dar un alcance a la convocatoria, precisando que la reunión se realizará en los términos del artículo 19 de la Ley 222, es decir, virtual.
Es muy importante esto. En el alcance se deberá indicar el medio tecnológico y la manera en la cual se hará la reunión. Sí, por parte de los socios o apoderados. El alcance deberá hacerse por el mismo medio que se haya utilizado para realizar la convocatoria. Si la convocatoria fue por periódico tiene que hacer este cambio. Y bueno, por el medio que haya sido. El artículo 3 habla de la aplicación extensiva. Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas previstas en el artículo 1 del PTQ, es decir, todas las entidades jurídicas, no importando el tipo de sociedad que sea. En tanto que el artículo 434 genera otra posibilidad, y da la posibilidad de aplazar las asambleas, y da un cambio de calendario en la presentación de los estados financieros. Dice la norma que las reuniones ordinarias de la asamblea correspondiente al ejercicio del año 2019, que trata el artículo 422 del Código de Comercio, podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional, mes siguiente, a la finalización de la emergencia. Bueno, ya si no fuere convocada a la asamblea y no se ha reunido, entonces reunirá por derecho propio el día hábil siguiente al mes de que trata el mes anterior. Es decir, máximo un mes y el día siguiente. Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas previstas en este artículo. Ustedes ya saben, al mes siguiente. Los plazos de la presentación para el estado financiero de 2019, en la primera columna aparece el plazo inicial. Arrancábamos con los dígitos 0105 en marzo 30, abril 14. Y así, fueron aplazando. Entonces, lo que yo en estos plazos es que estos plazos quedaron también dentro del nuevo aislamiento. Entonces, no sé si esto lo van a cambiar, hay que estar pendiente o va a seguir, ¿sí? Porque no sé si todas las empresas están en capacidad tecnológica de tener teletrabajo y todas esas cosas. Yo me imagino que sí, pero habrá casos. En cuanto al registro empresariales, recordemos una cosa bien importante. Que hablamos del registro único empresarial. ¿Qué dice la norma? Dice que en el segundo inciso del artículo 166 de la ley 019 del 2012, habla la misma motivación de la ley, se precisa que con el objeto de mantener la actualización del registro y garantizar la eficacia del mismo, la inscripción en los registros que integran el RUE, el registro único empresarial, RUE, y social, y el titular del registro renovará anualmente entre los 3 primeros meses de cada año. Entonces el RUE, el registro único empresarial, se extiende el plazo para el registro mercantil del registro único nacional de entidades operadoras de libranza. Bueno, a más tardar, ¿sí? El plazo eran los 3 primeros meses del año y lo aplazaron hasta el 3 de julio del 2020. Excepto el RUC, que es el registro único de proponentes, que lo aplazaron hasta el 5 día hábil del mes de julio del 2020, y la afiliación a la Cámara de Comercio, que se debe realizar a más tardar el 3 de julio del 2020. Ahí vamos, ¿sí? Estos son los datos que se tenían por lo menos hasta el lunes pasado. Esperemos si van a haber cambios y si van a haber cosas. Ahora, hablar de impuestos territoriales es hablar de los departamentos y de los municipios. A nosotros nos interesa hoy, que estamos en el Aburrasur, hablar del Aburrasur. Pero hablamos primero a nivel global. A nivel global hablamos del decreto 461, hablamos del decreto 461 del 2020, donde se dan facultades a gobernadores y alcaldes en renta. Y dice facultad de gobernadores y alcaldes en materia de impuestos territoriales, faculta hacia los gobernadores y alcaldes para que puedan reducir las tarifas de impuestos de sus entidades territoriales. Reducir las tarifas de los impuestos. Esperemos que de pronto sí lo hagan. Tercero, temporalidad de la facultad. La facultad
Solo se podrán ejercer durante el término que dure la emergencia sanitaria. Entonces esperemos que de pronto se bajan un poquitico, no creo. Ahora, hablar de los impuestos territoriales en los municipios del Valle de Aburrá. ¿Qué pasa en el municipio de Caldas? En Caldas, en la resolución 2787 del marzo 25 del 2020, se habla de la presentación y declaración de RTI y de autorretención bimestralmente. Entonces los cambios en el calendario están. ¿Cuál era el inicial? Primer bimestre, marzo 5. Cambio, mayo 1. El bimestre 2, mayo 6 a 19. Cambió a junio 8, de junio 8 a 23. 3, julio 8 a 22, quedó agosto 13 a 18, y así. Es decir, estos son los cambios que hay hasta ahora en el municipio de Caldas en cuanto a la presentación de retaica y autorretención. En el pago de predial unificado, inicialmente estaba el 4 de marzo, se pasó para el 25 de abril. ¿Sí? Miren que ese 25 de abril todavía hay aislamiento, entonces por eso digo yo, hay que pensar si lo van a cambiar y estar pendiente de eso. Entonces, como decía yo, esta reunión o esta conferencia es para decirles, ojo, ojo, posiblemente esto cambie. Plazo para presentar la información en medio magnético y declaración anual de ingresos. Está en abril, hasta abril 30 del 2020 y quedó hasta 29 de mayo del 2020. Esos son los cambios que tiene el municipio de Caldas hasta ahora. Envigado. Envigado, a través de la resolución 3454 de marzo 24, hace cambio de fecha y dice presentación de la declaración de RTICA. Primer bimestre, ¿sí? Solo el dígito 1. Inicial, marzo 24 del 2020. El nuevo es mayo 4 del 2020. Fecha de impuesto predial unificado, primer semestre, sin recargo. Inicial, marzo 27 del 2020. 9, mayo 15 del 2020. La misma resolución habla del pago de industria y comercio. Mes de abril, sin recargo. Inicial, abril 24 y nuevo, abril 29. Y el plazo para la declaración de industria y comercio inicial es abril 30 y fue aplazado hasta mayo 29 de 2020. Esos son los cambios que presenta el municipio de Envigado. Municipio de Itagüí. En el decreto 425, plazo para presentar declaración de industria y comercio. Estaba del 13 al 24 de abril, quedó del 15 al 29 de mayo. Dentro del decreto 434 de marzo 26 de 2020, el plazo para el pago de industria y comercio. Inicialmente, la cuota de abril estaba para abril 26 y el nuevo, la cuota de abril se va a distribuir durante los meses de mayo a diciembre. Es decir, no hay cuota de abril, sino que se va a distribuir de mayo a diciembre. Y la presentación de declaración de RTI que de autorretención bimestralmente, entonces inicialmente el primer bimestre estaba marzo 1 a 13, quedó de marzo 5 a 18, segundo bimestre mayo 4 a 15, quedó de mayo 5 a 18, julio quedó, tercer bimestre quedó de julio 1 a 14, estaba en julio 1 a 14, quedó de julio 6 a 17. Entonces, y así, los bimestres. Solo el último bimestre queda igualito, que es ya en el 2021. Plazo para el pago de predial unificado. Inicial, 5 de junio del 2020, segundo trimestre. El nuevo, 10 de junio del 2020 y no aplica fecha de pago con recargo. El mismo decreto 429 habla del plazo para el pago del impuesto al alumbrado público. El inicial, abril 26, ¿sí? Y mayo 28. Abril 26, el de abril se pagan el 26 y mayo 28. Lo nuevo, las cuotas de abril y mayo se distribuyen de junio a diciembre. Esos son
los cambios que tiene el municipio de Itagüí. Municipio de La Estrella. ¿Cuál es el cambio en el calendario tributario? La resolución 478 habla del plazo para el pago predial unificado, ¿sí? Y habla por trimestres. El inicial, el primer trimestre era marzo 18, con el marzo 31, el segundo junio 17, con el junio 30, el tercero septiembre 17, con el septiembre 30, y el 4 de diciembre 17, que era en diciembre 18. Y en cuanto en la misma resolución 478, en cuanto al plazo para enfrentar la declaración de industria y comercio, inicialmente estaba hasta 30 de abril, quedó de mayo 22 a mayo 29. Y la resolución 497 habla del plazo para el pago mensual de impuesto de industria y comercio. Las fechas mensuales se corrieron algunos días solamente. Y el pago del mes de abril, previa solicitud, aquí hay que solicitarlo, el pago del mes de abril, previa solicitud, se podrá diferir proporcionalmente de mayo a diciembre. Entonces hay que hacer una solicitud. Y el municipio de Sabaneta, en el decreto 146 de marzo 24 del 2020, habla del plazo para el pago de industria y comercio. Mes de marzo del 2020, inicial 24 de marzo, nuevo 31 de marzo. Abril no se factura y se distribuye de julio a diciembre. Allá no hay que hacer nada, sino que se distribuye. El mismo decreto 146 habla del plazo para presentación de declaración anual de impuesto de industria y comercio. La inicialmente estaba de abril 13 a 24. Lo nuevo es de mayo 15 a mayo 29. Esos son los cambios que tiene el municipio de Sabaneta. Entonces, haciendo una recopilación, perdón, me falta el cambio del plazo para presentación de declaración de retenciones. Los periodos en Sabaneta, de acuerdo al decreto 146, el plazo para presentación de la declaración de retenciones, los periodos, entonces tenemos los bimestres, el inicial bimestre 1, 31 de mayo, y el nuevo 30 de abril, el bimestre 2, 29 de mayo, queda 29 de mayo. Entonces, miren que el único que cambió fue el primer bimestre. Muy bien, esos son los cambios que tenemos a nivel Sonido reactivado. territorial. Entonces, tenemos unos cambios a nivel de impuestos nacionales, unos cambios a nivel de impuestos territoriales y unos posibles cambios que yo me imagino que van a haber en adelante. Si nosotros vamos a seguir con el aislamiento, o ya lo tenemos hasta el 27 de abril, como ustedes ven, hay fechas que es necesario cambiar si es que se le quiere ayudar al contribuyente. El gran mensaje de esta conferencia es, en la medida en que nosotros podamos enfrentar los impuestos en las fechas que son anteriores, pagar los impuestos si tenemos flujo efectivo, en las fechas que hay anteriores, y estar al orden del día con los impuestos y pagar los impuestos adecuadamente, hagámoslo. En este momento el país lo necesita, el pueblo más desfavorecido lo necesita, y nosotros, la mayor contribución que nosotros podemos hacer es mantener el aislamiento, porque con el aislamiento estamos protegiendo primero nuestra familia, luego nuestro pueblo y luego nuestro país y el mundo. Muchas gracias. Espero que esto les haya servido. Que estén muy bien. Doctor Javier, muchísimas gracias por su conferencia, una actualización completa de todo lo que acontece en el tema tributario y desde luego vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han hecho a través de la plataforma y para eso le doy la voz a nuestro compañero Hugo Suaza, que tiene la recopilación de las preguntas. Muy buenos días. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo va a ser ese proceso de evolución de los saldos a favor de las personas naturales que no están obligados a llevar contabilidad? Bueno,
el saldo a favor, que el presidente es muy claro, a las personas y el de la DIAN naturales también le vamos a devolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero? Hacer la solicitud de devolución común y corriente. ¿Estamos de acuerdo? Solo que no hay que anexar nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo diría que el primer paso para una persona natural es tratar de comunicar con la DIAN y preguntar qué es lo que tiene que hacer. Pero si una sociedad no tiene que hacer nada, es decir, las personas naturales no. Es decir, las personas naturales hacen su solicitud, les devuelven los 15 días y el presidente le dijo muy claro, estamos muy interesados en devolverle la plata a las personas naturales porque ellas también lo necesitan. Entonces, el proceso es similar, ¿ya? Simplemente el Estado sabe que nos llevan contabilidad. Perfecto. Se debe el IVA. Si se debe el IVA, ¿se puede cruzar con el saldo a favor? Nunca se ha dicho que no. En estos momentos eso se puede aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Se puede aplicar común y corriente. No hay problema. ¿Los productos del decreto 438 aplica solo para productos finales o también para sus componentes? A ver, lo que pasa es que yo los decretos no los tengo en la cabeza, pero cuando yo lo busco, yo miro, deme 30 segundos. Yo miro que es el 438 acá. Pues cuando hagan la pregunta me digan, porque es que yo en la mente no tengo todos los decretos de una 438. Exención transitoria del IVA. Es decir, hágame la pregunta. La pregunta es, ¿los productos del decreto 438 aplica solo para productos finales o también para sus componentes? Yo no entiendo qué me dice de componentes, es decir, me hago entender. Si hay un producto que está compuesto por varios elementos, digamos, un electrocardiograma, tiene su pantalla, tiene su mesa, todos esos elementos que componen, es que es el producto final. Y el producto final son todos los componentes de ese producto que sean tangibles. ¿Sí me hago entender? Es decir, si a mí me venden un producto que viene por partes y hay que ensamblarlo, es el producto final. Listo. Para las empresas que tienen cuentas de compensación, está claro que la información exógena a la DIAN se presenta trimestral, pero ¿se sabe si el informe al Banco de la República sigue siendo mensual vencido? Del Banco de República no han hablado absolutamente nada. Es decir, sigue como está. ¿Qué requisitos hay para la devolución de saldos a favor? A ver, cuando yo tengo un saldo a favor, depende de la declaración. Recuerden, si yo tengo un saldo a favor en IVA, yo tengo que presentar todos los días descontables, todo, tiene que presentar todo. Si es en renta, tiene que presentar la relación de ingresos, costos. Es decir, si entra a la DIAN en este momento, hay un instructivo de los pasos a seguir en una devolución, ¿sí? O compensación. Es muy importante que sigan esos pasos, uno a uno. Es decir, en el IVA hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con la información que se está presentando, ¿ya? Entonces, es mejor coger los instructivos, porque uno se agarre, enumera 5 o 6 cosas, quiere que va faltando una. Mi recomendación es, entre estas cosas es ir a la ley, y la DIAN tiene unos pasos a los cuales usted debe seguir con base en eso. ¿Qué ocurre ahora? En renta quitaron algunas cosas para la devolución abreviada, pero como les dije, esos pasos en renta no es que la DIAN no los va a solicitar, los va a solicitar dentro del mes siguiente.
¿Cuáles son los contribuyentes calificados en alto riesgo? Bueno, la DIAN tiene en su base de datos las personas calificadas en riesgo alto, medio y bajo. Cuando una persona para la DIAN es de alto riesgo, ¿sí me entiende? Cuando una persona, un contribuyente es de alto riesgo. El alto riesgo tiene que ver básicamente con el comportamiento que tiene frente a la DIAN. Es decir, no paga su impuesto, se mantiene atrasado, cada que lo revisan tiene problemas con la información, todas esas cosas. ¿Sí me entiende? Los indicadores tributarios. Mire, hay una cosa que es bien clara y es, si usted entra a la página de la DIAN, encuentra unas estadísticas. Usted entra a la DIAN y busca estadísticas. Perdón. Y esas estadísticas están diciendo el balance en general de las empresas, ingresos, costos, gastos. Con esas estadísticas ellos sacan unos indicadores. Hablemos de un indicador de presión tributaria. Ellos cogen el total de la renta líquida y deben por los ingresos. Digamos que un sector de la economía, ese indicador dio el 5%. Y resulta que usted, cada vez que presenta la declaración, su indicador de ese sector es el 2%, el 1%, el medio por ciento, el menos 5%. ¿Qué hace la DIAN? Te revisa y regularmente empieza a clasificarte como de alto riesgo. Sobre todo, no porque te revise o le demuestre las cosas bien, sino porque te revise y te encontrás un poco de errores, un poco de cosas. Alto riesgo, muchas correcciones, muchas extemporaneidades, no responde a los requerimientos de la DIAN, no pago impuestos, todas esas cosas, ¿sí? Y me imagino que otras cosas, ya hay investigaciones que tiene la DIAN como contrabando, bueno, ya son cosas más pesadas. Es decir, lo más importante es tener, desde su punto de vista, un buen nombre con la DIAN, es decir, pagar los impuestos oportunamente, presentar las declaraciones oportunamente, en la medida tener los indicadores bien, es decir, presentar las declaraciones bien, contestar los requerimientos, todas esas cosas hay. Eso significa un riesgo para la DIAN, el hecho de que usted no pague. Y lo otro es las empresas que realmente están en sectores muy deprimidos, entonces el alto riesgo no es fácil indicarlos, sino que se sabe que los impuestos allí no es que no los declaren, sino que de pronto no van a tener posibilidad de pagarlos. Las empresas que están atrasadas antes de este estado de emergencia pueden negociar el pago de IVA y de renta. Totalmente. Esta es la oportunidad. ¿Sí me entiende? Les van a dar plazo para pagar. Esta es la oportunidad. ¿Sí? Ir a la DIAN, negociar un acuerdo. Mire, con base en el artículo 814, se van, ¿sí me entiende? Y negocian. Es decir, pueden negociar hasta 5 años y ahora es mucho más fácil por la pandemia. Hasta 5 años, obviamente con garantía, o negociar un año sin garantías, pago un año. ¿Sí me entiende? Y van a haber intereses por esta pandemia seguramente muy flexibles. Esta es la oportunidad. Una empresa catalogada como autorretenedores del impuesto EICA en Sincelejo se declaraba cada 2 meses, pero este año cambiaron a régimen simple. ¿Qué debemos de hacer con esta declaración? Mire, lo primero es que usted tiene que ir al acuerdo municipal de Sincelejo y mirar qué dice el acuerdo. Yo no le podría responder porque yo no conozco el acuerdo de Sincelejo. Es coger el acuerdo de Sincelejo y mirar qué dice acerca del cambio de régimen. ¿Sí? Y ya, con base en eso, entonces se toma la decisión. Porque es un impuesto territorial, no le aplicamos el impuesto nacional, sino el impuesto territorial. El acuerdo municipal.
Con respecto al régimen simple de tributación, ¿qué cambios hay en la presentación de los bimestres? En este momento no hemos hablado nada del régimen simple. Hasta este momento no hay ningún cambio en el régimen simple. Debe haberlo y tendrá que haberlo. Pero yo no he visto ninguna norma que se dirija al régimen simple. Con respecto al impuesto del patrimonio para personas naturales, ¿qué se ha pronunciado por parte del gobierno? El impuesto al patrimonio. Sí, para Hay unos personas campos que tienen naturales. que ver con la presentación de las declaraciones, pero no más. No más. ¿Sí? Seguimos como vamos. ¿Qué se ha presentado por parte del gobierno en materia de facturación electrónica? Nada, hasta este momento, nada. ¿Sí? Nada. Hay un proyecto, pero no tenemos en este momento nada concreto. Si se tiene una importación en puerto, ¿hay forma de no pagar ese IVA para la nacionalización? A ver, si el IVA tiene que ver con insumos médicos y todas las cosas, y están en la norma, sí. De resto, no. ¿Cuáles son las nuevas fechas para el envío de información a supersociedades? Ahí se las puse, ahí están en el decreto, en la resolución. Ahí están toditas, yo creo que están a lo último. ¿Sí? Ahí están dentro de la... Yo no me las sé de memoria, pero ahí están en un cuadrito. Ya, pues estos como tal son como eran las últimas preguntas. No sé pues si de pronto ingresan otras, pero la verdad pues estarán como las que las personas han manifestado durante la conferencia. No sé, Carlos, de pronto si ya vamos por finalizado. Muy Sí, bien, Hugo. Doctor, para finalizar, sí quisiera que diera una recomendación o un mensaje final a todos nuestros empresarios que a esta hora están conectados alrededor de esta conferencia de impuestos en este estado de emergencia. bueno, nosotros en el consultorio tenemos muy claro de que en este estado de emergencia lo más importante es sobrevivir y sobrevivir con el barco completo. Es decir, tratar de que todos nuestros empleados, todas nuestras personas que nos han colaborado, permanezcan con nosotros. Buscar alternativas. La Cámara está mostrando muy buenas conferencias y muy buenas cosas para buscar alternativas. Es decir, no es el momento de desesperarnos, es el momento de entrar en un proceso de reinventarnos, ¿sí? No solamente a nivel productivo, a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar. Es decir, este es el momento de demostrarnos nosotros mismos que somos capaces de salir de la rutina y vivir una nueva experiencia. La vida nos ha dado la oportunidad, todos los días nos está dando la oportunidad de mirar la vida de un modo diferente. ¿Quién hubiera pensado que un día la Cámara de Comercio iba a tener programada todos los días un evento? ¿Sí? Un evento hecho por internet para todos sus empresarios. ¿Quién iba a pensar un día que Medellín entera se iba a unir a ayudarle a los más necesitados? ¿Quién iba a pensar que la Universidad de Antioquia iba a ser capaz de sacar un ventilador mecánico para ayudarle a los enfermos? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar tantas cosas? Entonces, valoremos lo bueno, enfrentemos las circunstancias y demostrémosle al mundo que nosotros somos un país capaz de salir adelante. Muchas gracias, buen día y feliz pandemia. Muchas gracias, doctor Javier García, por haber compartido con nosotros esta conferencia de los impuestos en el estado de emergencia por el COVID-19. A nuestros empresarios, agradecerles también el haber estado conectado con nosotros, recordarles que pueden contactarnos a través de nuestra línea única, de nuestro chat en línea del sitio web, a través de nuestro WhatsApp,
a través de su plataforma de Facebook Messenger o a través de nuestra aplicación. Igualmente, recordarles el ciclo Aburrasur Online que comienza mañana y que tendrá 4 sesiones para que quien lo quiera hacer completo, pues lo pueda hacer y de esa manera pueda conocer un poco más acerca de las ventas en línea, porque es precisamente el propósito de esta conferencia. Invitarlos también para que el viernes nos acompañen en la conferencia de gestión de inversiones, costos y gastos, que será la conferencia que estaremos agendando a las 10 de la mañana y estarán recibiendo más información a través de nuestro sitio web en las próximas horas. Invitarlos también para que se conecten con nuestro canal de YouTube. Allí podrán encontrar esta conferencia que acaba de culminar y desde luego todas las conferencias que hemos tenido en los diferentes temas, laboral, tributario, en fin, todos los temas que hemos tratado durante esta contingencia los pueden encontrar a través de nuestra plataforma YouTube. Nos encuentran como Cámara de Comercio Aburrasur. A todos los empresarios, mil y mil gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.